Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Es tal vez una de las historias más fascinantes de la música, con tintes de terror y misterio. Uno de los artistas y compositores más emblemáticos de la historia, de la talla de Mozart, Beethoven y Vivaldi. Ese fue Niccolò Paganini. El siguiente documental está basado en hechos reales históricos de la época posterior al renacentismo de la antigua Europa. Existió un músico, compositor, con uno de los mayores talentos jamás vistos en el violín. Este descomunal compositor fue conocido como el violinista del diablo, Niccolò Paganini. La historia, unos dicen que firmó un pacto con Leviatán, otros creen que su talento era nato y fue un niño prodigio. Otros afirman que en una noche tuvo una pesadilla, pues había pedido al mismísimo demonio de la música, conocido como Murmur, ser el mejor violinista de la historia. Pero todos confirman que su talento fue exquisito. La teoría que ofreció su alma para saltar a la fama nunca se ha desmentido debido a que su tumba y su cuerpo jamás fueron localizados. Este gran maestro de la música fue un virtuoso, talentoso violinista y compositor italiano, considerado por muchos como el más grande de la historia y el máximo representante del movimiento instrumental del romanticismo. Se trata del genovés Niccolò Paganini, protagonista de la leyenda que fue por muchos años no ha podido ser desmentida, ya que se dice que él vendería su alma al demonio para obtener un extraordinario virtuosismo para tocar el violín. Año 1872. En Génova, Italia, el 27 de octubre por la madrugada, se escucha el llanto de un niño en una vivienda de piedra. El llanto de este infante anunciaba la llegada del más grande violinista de todos los tiempos que el mundo conocería. El protagonista de esta historia sería llamado Niccolò, siendo el tercer hijo de Antonio Paganini y Teresa Bocciardo. Su padre fue un pequeño comerciante que trabajaba cargando mercancías en un muelle, mientras que su madre se dedicaba a los deberes del hogar y a cuidar a sus 6 hijos. Desde muy pequeño, Niccolò se apresuró a ayudar a las actividades del hogar, además de ayudar a su padre a las labores de traslado de mercancías. La vocación de la música provenía de su padre, pues se dice que era un músico frustrado de poco talento. Su padre, Antonio Paganini, era muy aficionado a la música y soñaba que su hijo se convertiría en un gran músico, que él quiso ser y con suerte algún día fuera reconocido en la ciudad y en todo el país y el resto de Europa, aunque esto le parecía más un sueño que una posible realidad. El padre de Niccolò se percató que su hijo desde temprana infancia tenía un agudo oído inusualmente especial, detalle que le daría fama años más tarde. Su padre le enseñó a tocar la guitarra y a los 7 años recibió su primer violín, aunque de segunda mano, y lo inscribieron con un maestro profesional que vivía cerca de donde ellos estaban para tomar clases. El motivo que su padre invirtiera en clases con un maestro del violín para su hijo Niccolò fue que, a diferencia del resto de sus hijos, ellos no demostraron ningún tipo de talento en la música, pero el pequeño Niccolò fue muy diferente. Pues con la guitarra se le dio muy bien acomodar sus primeros acordes por él mismo. Lamentablemente, debido a la condición económica de sus padres, Paganini tuvo que suspender sus estudios en varias ocasiones. Prácticamente toda la infancia de Niccolò fue dedicada a los estudios sobre el instrumento. Por otra parte, como dato curioso y perturbador, la leyenda que jamás pudo desmentirse acerca del pacto que realizó con el diablo. Comenzó a figurar, él solamente tenía 5 años de edad, ya que se decía que el pequeño Niccolò realizó un ritual desde temprana edad junto con sus padres, pues al ver el talento del niño, y ellos al ser muy pobres no quisieron desaprovechar el talento del niño, pero a sabiendas de que no podían costearle las clases con un profesional, realizaron este acto. Cuenta la leyenda de que la obsesión del padre porque su hijo ensayara tantos días y tantas horas
se debía a que su esposa, Teresa, tuvo un sueño, donde se le precedió un ente de oscuridad y le dijo que su hijo Niccolo sería un violinista famoso. Vecinos y amigos de la familia Paganini aseguraban que el mismo Paganini de joven se había postrado delante del maligno para refrendar el siguiente juramento: mi alma será tuya a cambio de tocar como un ángel. Los vecinos de la familia aseguraban que en ese momento se encendió una luz cegadora dentro de su casa y que Paganini solo se puso de pie para continuar su día. A la temprana edad de 9 años hizo su primera aparición pública y con apenas 13 años realizó una gira por varias ciudades de Lombardía. Incluso, antes de cumplir los 14 años, ya dominaba todos los secretos del violín, al extremo de que Alessandro Rolla, respetado y reconocido profesor de la época, al escucharlo tocar le dijo: Niccolo, tú has venido a aprender, pero yo no tengo nada que enseñarte. Tanto era el afán de Niccolo por ser el mejor que su auto impuso un curso de formación muy estricto, al grado de ensayar hasta 15 horas al día. La familia Paganini se obsesionó a tal grado con su hijo que ellos serían los responsables de lo bueno y lo malo que resultó la vida de este virtuoso violinista, pues siendo niño, la metodología de su padre rayaba en la explotación. El niño era obligado a practicar durante 10 horas continuas, donde solo tenía descanso para ir al baño y tomar un ligero refrigerio, pero sin que pudiera comer bien. De no cumplir este horario, tocando el violín, su madre tenía prohibido darle de comer. Un dato curioso de Niccolo Paganini es que tenía un ligero problema, un pequeño capricho que se le originó desde adolescente, pues al estar encerrado en su casa practicando con el violín, no pudo socializar con las chicas y este le trajo problemas de frustración, pues no era como los chicos de su edad que pretendían a las jovencitas y tenían amoríos con ellas. Esto ocasionó después Niccolo Paganini se obsesionara con las mujeres, pues al tratar con ellas de joven le percibían desesperado por tener algún romance con alguna de ellas. Esto cambiaría a pocos años, pues gracias al talento inmenso con el que tocaba el violín, después sería una especie de rockstar de su época, y las señoritas se le abalanzaban. Llegar a tocarlo mientras se presentaba en una reunión era casi un privilegio para las mujeres. Niccolo tuvo las mujeres que quiso sin mayor esfuerzo. Siendo un adolescente, rápidamente fue ganando popularidad hasta límites inimaginables. Justo en su época de adolescente, cuando su carrera comenzaba a despegar, su aspecto físico cambió. Se decía que a pesar de tener un aspecto feo y descuidado, flaco y con el rostro alargado, ejercía una extraña y poderosa atracción hacia las mujeres que lo adoraban. La mayoría de las personas que lo conocían decían que su apariencia se notaba algo extraña, como si tuviera temblante, pero debido a que sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte, en sus conciertos corría, brincaba y se retorcía hasta límites insospechados, y todo esto mientras tocaba su violín, razón por las cuales se le atribuyó influjo diabólico sobre él. Bueno, tal era su extraña apariencia que hasta Francesco Benalti, su médico personal en París, lo describió con una apariencia cadavérica que causaba cierto terror en las personas. Niccolo apenas medía 1,65 metros de alto. Era muy delgado, de cara muy pálida y rasgos muy marcados. Tenía ojos oscuros y penetrantes y una nariz puntiaguda. Todo esto se debió a que toda su vida tuvo que vivir luchando contra una enfermedad severa que le exigía una rigurosa dieta y muchas horas de sueño. En 1798, con tan solo 16 años de edad, Paganini se convirtió en un adicto a las apuestas, llegando a perder demasiado dinero. Incluso su cuenta que para saldar sus deudas dejaba empeñando su violín, pero finalmente logró salir de eso y nunca más se acercó a una mesa de apuestas. Siendo muy joven cayó en adicciones como el alcohol y tal vez el estrés que le provocaban las apuestas y estos vicios, además de mantener amoríos con múltiples mujeres, derivaron en que su aspecto fuera demacrado. Año 1801. 2 años más tarde compuso más de 20 obras en las que combinó la guitarra con otros instrumentos. A pesar de tener 20 años, parecía casi de 40 años. Aún así, como mencionamos, las chicas adolescentes lo adoraban. Sí, se dice que Paganini sufría del síndrome de Marfan o de Ehlers-Danlos, descritos a finales del siglo XIX como un padecimiento que caracteriza una laxitud y fragilidad en la piel junto a una hipermovilidad articular.
similar a la que la tienen algunas personas que se dedican a realizar movimientos corporales imposibles de realizar. Otros rumoraban que era por su conocido pacto con el demonio. Como si eso fuera poco, también habían cosas que no podían ser explicadas por la medicina. Un médico de Viena que lo atendió aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Se dice que podía tocar al menos 12 notas por segundo, y sus melodías hacían parecer que un segundo violinista lo acompañaba. Era un virtuoso de este instrumento. Se dice además que no tenía la necesidad de leer las partituras. Su memoria era única y lograba ejecutar todas las melodías sin tener que tener frente a las notas. La destreza de Paganini fue única en su tipo. Sin duda alguna, la forma que interpretaba sus composiciones no hubiera sido posible sin sus atributos anatómicos y fisionómicos. Tenía una flexibilidad extraordinaria en sus articulaciones, ya que era capaz de mover y retorcer su muñeca en todas las direcciones. Alcanzó las mieles del éxito a muy temprana edad y junto con ello vino una vida llena de desordenados excesos abusos, mismos que lo acercaban a conocer los más oscuros pensamientos de su ser. De baja estatura, de extremidades largas, con una nariz aguileña y mandíbula alargada y de cara demacrada, pálido, un estilo que no pasaba desapercibido. Se decía que prácticamente estaba adoptando la cara de un demonio. A sus 46 años, Paganini logró internacionalizarse con una gira en las ciudades de Viena, Praga, Varsovia y Berlín. Esta gira tuvo una duración de 6 años ininterrumpidos y sin descansos, consagrándose como el mejor violinista del mundo. ¿Te imaginas a su intérprete favorito realizar una gira sin descansos? En sus conciertos hacía gala de improvisación y podía interpretar obras de gran dificultad, únicamente con una de las 4 cuerdas del violín, y continuar tocando a 2 o 3 voces, de modo que parecían varios violinistas que sonaban al mismo tiempo. Entre las obras de su autoría destacan las 24 caprichos de que violín solo de espera, 1818, 6 conciertos para violín y orquesta, 9 cuartetos para guitarra y arcos, 1816, y piezas como La Danza de las Brujas de 1813 y Tarantela de 1830. Durante esta gira cuenta la leyenda que debido a la gran velocidad a la que ejecutaba las notas musicales, las cuerdas de su violín comenzaron a romperse, hasta quedar solo una cuerda con la que continúa interpretando las notas. En esa ocasión se apareció como una sombra siniestra, acompañaba el contraste de la luz que lo iluminaba en el escenario. Junto con su aspecto cadavérico, vestía siempre de negro con una cabellera larga y ondulada, sin duda una persona muy peculiar, que atrañaba a las miradas del público. Hasta la fecha ningún otro violinista se le puede comparar. Uno de los más recientes virtuosos que quizás por momentos puede emular a gran, tremendo violinista es el virtuoso de violín David Garrett, capaz de tocar a gran velocidad melodías como las 4 estaciones con un estilo semejante al de Niccolò Paganini. El pánico y fascinación se apoderaron del público, quien no paraba de agitarse al ver su interpretación. Esto hizo que se corriera el rumor y la gente abarrotara los escenarios donde Paganini se presentaba. Como hemos ya mencionado, a pesar de su aspecto después de cada concierto, las mujeres se morían por acompañarle. Para ese Niccolò tenía un aspecto demacrado y ya no tenía dientes. Su cara y mejillas mostraban un hundimiento que hacía resaltar aún más su alargada quijada con ojos caídos y unas ojeras que hacían contraste con una mirada profunda y una calva al frente de su cabeza. El día de su muerte, el 27 de mayo de 1840, al momento del altísimo aliento, se negó hasta el final a recibir al sacerdote para que le diera el perdón de sus pecados. Al paso del tiempo, sus restos fueron embalsamados y se dice que pudo recibir la santa sepultura en el cementerio de Parma. Una historia muy similar al también reconocido violinista Giuseppe B. Tartini, compositor de la historia de la famosa Sonata del Diablo, pues cuenta la leyenda que en un sueño se le presentó una melodía tan magnífica que trata de replicar. Como dato curioso, Paganini poseía 7 violines
Stradivarius y su favorito, un violín de Jesús de 1742. Es expuesto en la actualidad en el Palacio Cúbico de Génova, en una sala especial dentro de una urna de vidrio blindado para conservación. El gran misterio que persigue la vida de Niccolò hasta el día de hoy es que aún no se sabe de dónde se encuentran los restos originales. Realmente nunca podremos saberlo, la verdad acerca de los rumores alrededor de Paganini. Sin embargo, lo único que se podrá no dudar es el inigualable talento que tenía.